Este año sé mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad de tenernos aquí en estos momentos, escuchando tu palabra, contemplándote. Te pedimos que seas tú, Señor Jesús, con tus rayos eucarísticos, penetrando en lo más profundo de nuestro ser, en nuestros corazones, que seas tú transformándonos, que seas tú levantándonos, y que seas tú llenándonos de tu inmenso amor, sanando heridas, que seas tú trayendo a nuestras vidas tu Santo Espíritu para que permanezca por siempre en cada uno de nosotros. Hola mis hermanos, bienvenidos a esta transmisión de nuestro programa Inicia tu día de la mano de Dios. Y en nuestra transmisión de hoy, martes 9 de septiembre del 2025, te invitamos en nombre de nuestra comunidad católica carismática, Misioneros de Cristo, a escuchar y reflexionar en el Evangelio del día de hoy que nos propone nuestra iglesia y que es tomado del libro de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Dice la palabra: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, al que llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra de amor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, vamos a fijarnos en los versículos de esta palabra que estamos compartiendo. Y en el primer versículo, que es el 12, nos hablan de que Jesús se fue a un cerro a orar toda la noche. Con esto nos podemos dar cuenta el mensaje que Jesús nos está dando en este texto. Y nos está diciendo cuán importante es la oración. Y el mismo Jesús, siendo hijo de Dios, oraba y se tomaba el tiempo para hacerlo. Se tomaba el tiempo para estar a solas con Dios. Nos dicen que se fue a orar toda la noche, no 10 minutos, no 5 minutos, no media hora, sino
toda la noche se fue a orar. El Señor nos está diciendo que el Señor Jesús nos está diciendo que la oración es una forma de comunicación con Dios. Es una manera en la que podemos hablar con Él y a través de la cual podemos compartirle a Dios todo lo que sentimos, alegrías, preocupaciones, necesidades, absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón. Y a través de la oración podemos nosotros profundizar esa relación con Dios. Y es que obviamente yo no puedo pretender conocer a alguien si no he hablado con él, y lo mismo ocurre con Dios. Si no hablo con Dios a través de la oración, es imposible que le conozca. Y es que si nos remitimos a situaciones de la vida real, eso nos ocurre en el día a día. Cuando llegamos a un lugar por primera vez donde no conocemos a nadie, por lo menos cuando llegamos al primer día del trabajo o cuando llegamos a un salón de clases por primera vez y no conocemos a nadie, pues es normal que al principio estemos precavidos, nos sintamos un poco extraños en ese lugar. Sin embargo, a medida que pasan los días y ya vamos teniendo algo de acercamiento con las personas con las que compartimos ese espacio, ya vamos conociéndole a cada uno de ellos porque tal vez hemos hablado con ellos, empezamos a cruzar palabras y vamos entendiendo cómo piensan, cómo actúan. Y eso es posible solo gracias a ese interactuar diario. Y ya nos sentimos un poco más en confianza en ese lugar al que nos dirigimos día a día. Y de igual forma ocurre en nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos pretender tener confianza en alguien a quien no conocemos. Y la única manera en la que yo pueda saber que confío plenamente en Dios es porque he tenido cercanía con Él. Es porque tal vez lo busco a través de la oración. Es porque le hablo en todo momento. Es porque me refugio en Él cuando me siento feliz, cuando me siento alegre, cuando me siento triste, cuando me siento deprimido, cuando siento que no puedo con mi vida y lo busco y le hablo y abro mi corazón. Pero solamente a través de la oración, que es la comunicación que podemos establecer con Dios, es una manera de Dios, es que podemos conocerle. Y si no oramos, obviamente no podemos pretender conocer a Dios. Y si no lo conocemos, tampoco podemos confiar en Él. Y si no confiamos en Él, pues obviamente nuestra fe es vana. Entonces, en esta primera parte resaltamos la importancia de la oración. Luego, al remitirnos al versículo 13, donde nos dice que Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos a quienes llamó apóstoles. Entonces encontramos aquí dos palabras claves, discípulos y apóstoles. Es decir, que muy seguramente había un grupo grande, porque dicen Jesús llamó a los discípulos, era un grupo grande, y de ellos escogió a 12 a quienes llamó apóstoles. Entonces, cuando hablamos de discípulos, en la Biblia se refiere a toda persona que cree en Jesús. Y esto lo podemos corroborar en el libro de Mateo 28, versículo 19, cuando dice Jesús a sus apóstoles, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Entonces, discípulo en términos bíblicos es toda persona que cree en Jesús. Y apóstol es alguien que es enviado, es alguien que actúa como un mensajero o cualquier persona que es enviada
a una misión y recibe la autoridad de quien lo ha enviado. Entonces, esto no quiere decir que Jesús, de ese grupo que creía en él, sus discípulos, escogió a esos 12, a quienes envió, a quienes les dio la autoridad de ir a llevar el Evangelio. Y, de hecho, si vamos a Hebreos 3:1, podemos darnos cuenta cómo el mismo Jesús también es llamado apóstol. Aquí nos dice: por lo tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote. ¿Y por qué Cristo Jesús es llamado apóstol? Precisamente para dar a entender de que Él fue enviado por su Padre y que tenía su autoridad para venir a hacer todo lo que hizo. Entonces, en este versículo nos están invitando a que no nos quedemos como discípulos creyentes en Jesús, sino que vayamos más allá, nos esforcemos un poco más y nos convertamos en apóstoles, esos que reciben la autoridad del Señor y que son enviados a una misión. Y luego si nos remitimos al versículo 17, que dice: Jesús bajó del cerro con ellos, es decir, con los discípulos y con los apóstoles, y se detuvo en un llano. Aquí cuando nos dicen que bajó del cerro, se detuvo en un llano, es porque ya el Señor empieza ese entrenamiento de esos apóstoles, a esos apóstoles a quienes Él había escogido después de una larga noche de oración con Dios, y les empieza a mostrar todo aquello que tienen que hacer para que lo hagan cuando ya Él no esté físicamente con ellos. Y con esto Él les dice que van a quedar ellos como responsables de expandir el nombre de Dios Padre por todos los rincones de la tierra. Y más adelante en este mismo versículo nos dice que cuando Jesús baja con ellos del cerro y se detiene en el llano, había allí mucha gente, gente de toda la región de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Había mucha gente. Si nosotros pudiéramos ubicarnos espacialmente, encontraríamos que Jerusalén, la costa de Tiro y Sidón, están lejos entre sí. Son puntos que están muy lejos entre sí. Es algo así como, para hacer una comparación, como si habláramos de Santa Marta, Cartagena y Bogotá. Son puntos distantes entre sí. Y sin embargo, había gente donde él estaba, había gente de todos esos puntos. ¿Y cómo hacía la gente para enterarse si antes no había celulares, antes no había un correo postal como lo hay ahora? ¿Cómo hacía la gente para enterarse? Pues muy seguramente ellos estaban allí porque ellos le seguían constantemente, iban a donde quiera que Jesús fuese. Y obviamente por eso la gente siempre había en cantidad donde él estaba. Y por donde iba pasando, pues se iba conociendo todo lo que hacía y se iba corriendo como el chisme de todo lo que Jesús hacía. Y era mucha más gente la que se iba uniendo y por eso tenía tantos discípulos, porque empezaban a creer en él. Tal vez antes no existía o existía el camello móvil, el burro móvil, que eran los que transportaban, pero para ellos moverse, imagínense que alguien se moviera de Santa Marta a Bogotá en un burro, en un camello. Muy seguramente tardaba días, semanas en llegar. Entonces, cuando llegaban ya Jesús seguramente no estaba allí. Y para que hubiese siempre mucha gente donde él estaba y gente de diferentes partes de la región, era muy seguramente que lo seguían de manera permanente. Y esa es la invitación también que Jesús nos hace en este día, a que lo busquemos y a que le sigamos de manera permanente. Y en el versículo 19 nos dice que todos querían tocar a Jesús porque los sanaba. Entonces, mis hermanos, para finalizar y concluir en la palabra del día de hoy, el Señor nos está invitando a que hagamos de la oración esa comunicación constante con Dios, para que a través de la oración conozcamos a Dios, a que le sigamos de manera constante a donde quiera que vaya, para
permanecer unidos a Él y conocerle más, confiar en Él y tener una fe verdadera. Y a que no solo nos quedemos como discípulos, creyentes, aquellos que creen, sino que demos ese paso, esa transformación en nuestras vidas y nos convirtamos en discípulos, aquellos que son enviados a una misión, aquellos que son llamados a esparcir el Evangelio y que reciben la autoridad de quien nos envía, es decir, de Dios. Así que no nos dé miedo, no nos dé miedo hablar del Señor, hablar de Dios, hablar de las cosas tan grandes que puede hacer en nuestras vidas. No nos dé miedo confiar en Dios, aunque las situaciones sean difíciles, aunque tu realidad sea complicada y creas que no tienes solución, confía en Dios. Y aunque las cosas no salgan como tal vez tú quieres, confía en Dios. Porque solamente cuando confiamos y nos abandonamos en Él, sabemos, como lo dice Romanos 8:28, que todo lo que ocurre es para bien de quienes le amamos. Y aunque a nuestros ojos lo que esté ocurriendo no sea lo que esperemos y consideremos que no sea lo que merecemos, confiemos en el proceso y confiemos en Dios. Y la única manera de confiar, de tener una fe sólida, es a través de la oración, de la comunicación diaria con Dios. Así que no te olvides de hablarle diariamente y de fortalecer esos lazos a través de la oración. El Señor bendiga tu vida, mi hermano y mi hermana, tú que escuchas en estos momentos esta palabra o que la escucharás en diferido. Que el Señor te acompañe de manera permanente y la compañía de María te arrope y te libre de todo mal.